Este evento se está realizando con el apoyo de Protivity Global, quienes nos han hecho favor de conseguir el auditorio y ayudarnos en la organización del evento. Para este evento hemos contado con algunas organizaciones y asociaciones que nos han apoyado muchísimo, como es la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana, y agradecemos de una vez la presencia del Comandante de Policía Nacional del Perú, Segundo Salazar. Muchas gracias, comandante. Y agradecemos también la presencia del coronel de la Policía Nacional del Perú, Julio Mercado Castillo. También ha sido organizado este evento en colaboración con la Asociación de Cámaras de Comercio Bilaterales de Latinoamérica, la Asociación Internacional de Juristas, la Asociación Internacional de Peritos, y agradecemos especialmente a los medios de difusión, que es Aztele TV, que se va a encargar de grabar este evento y transmitirlo a partir del 1 de septiembre, para que los que lo vieron, estuvieron en el evento, puedan verlo con calma y tranquilos. Y además también agradecemos la revista de la Correduría Pública, que eventualmente estará sacando un número, artículos relacionados con lo que es el lavado de dinero. Bueno, dicho esto, perdón, se me olvidó decir, soy Alejandro Ruiz, les agradezco muchísimo su presencia, y nosotros hemos empezado puntual porque queremos darles el respeto que ustedes se merecen, y sobre todo darles la oportunidad a los ponentes para que presenten el tema y lo hagan con tiempo suficiente. Voy a pedir el favor al vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, José Luis Chávez Osorio, si me hace favor de declarar inaugurado el evento, dar la bienvenida y ya empezaríamos la presentación. José Luis, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. De madrugada, ¿verdad? Porque para llegar a este lugar primero hay que hacer una manifestación. Y ahora el tema, como quiera que sea, pues está de moda. Y qué bueno que está aquí la policía de Perú, afortunadamente. Y permítanme felicitarlos por ese triunfo en el maratón, tanto en el ramo varonil como femenil. Qué bueno. Un aplauso a ellos, por supuesto. En nombre de nuestro presidente, licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Servicio y Turismo de la Ciudad de México, pues nos es muy grato tener esta mañana a tan distinguidas personalidades. Veo muchas caras conocidas, será porque a lo mejor ya estoy muy viejo, de verdad. Señor Carvajal, me da gusto verlo, hace mucho que no nos veíamos, y algunas otras caras que también por ahí he visto que llegaron. Y yo creo que pues, la jornada del día de hoy pues va más encaminada a saber cómo es lo que hay que hacer para evitar pues estos temas tan vulnerables como es el lavado de dinero. Sin embargo, bueno, Tintorerías Coahuila todavía se dedica a lavar ropa, pero también yo creo que de alguna manera pues habrá algo que hacer con nuestro dinero. Créanme que para nosotros como institución que dedicada al comercio y al turismo, pues significa mucho y es un tema que nos ha venido causando un poco de preocupación, dado a que el comercio en general puede ser pues un tema muy vulnerable, sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa. Sin más preámbulos, pues voy a dar por iniciados estos trabajos y que sean del mejor provecho al respecto. Por cierto, antes de concluir esta declaratoria, déjenme comentarles que la Cámara de Comercio también va a llevar a cabo durante el mes de octubre, ¿verdad?, un tema muy vinculado justamente con la defensa del contribuyente, organizado a través de los síndicos del contribuyente de la Cámara de Comercio, que va encaminado justamente para saber cuáles son los medios de defensa en un momento dado que tiene el derecho al contribuyente. Les haremos llegar, por favor, toda la información en ese sentido y que para este evento pues sean de lo mejor y salgan ahora sí que lavándose las manos, porque con las manos limpias. Pues Alejandro, te felicito nuevamente y obviamente hay que
dar esto por iniciado y en nombre nuevamente de nuestro presidente, el licenciado Ricardo Navarro Benítez, pues damos por inaugurado este evento y suerte a todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Bueno, ahora sí, como para continuar el orden del día, voy a permitirme hacer una breve referencia a nuestro siguiente ponente porque es un currículum un poquito extenso. Es el licenciado Reinaldo Vizcarra, socio de Baker y McKenzie. Gracias, Rey, por aceptar esta invitación. Y básicamente voy a hacer referencia que es egresado de la Universidad Panamericana, la Universidad Presidencial, por cierto. También estudió en la Loyola University en Chicago y actualmente está nuevamente en Baker. Asuntos representativos, participó en el proceso de introducción y otorgamiento de concesiones para el servicio de telefonía celular en México, participó en el proceso de privatización de teléfonos de México, participó en el inicio y concesión de la Lotería Instantánea en México, participó en el proceso de licitación y otorgamiento de la concesión para la emisión de las credenciales de lector a nivel nacional, participó en el proceso de adquisición de las aseguradoras Seguros Bancomer, Comercial América y Seguros La Territorial, y ha participado en diversos procesos de investigación en materia de anticorrupción y cumplimiento de leyes. Rey, gracias por estar aquí y es todo tuyo. Pues buenos días, muchas gracias a la Cámara, gracias a todos ustedes, Protivity. Pues la verdad es un evento muy importante para lo que estamos viviendo ahorita. Nos está demandando a quienes nos dedicamos a esto del derecho a pues que opinemos y sepamos qué estamos haciendo en materia de, en este caso, de lavado de dinero, ¿no? A mí me toca presentarles lo que es la introducción. Me dijeron tienes 20 minutos para dar la historia del lavado de dinero. Okay, voy a tratar de hacerlo en 20 minutos y introducir el concepto. Vienen presentadores con temas muy intensos y ya más específicos, pero me voy a permitir dar una introducción en la que trataremos de explicar de dónde viene este concepto, cómo se empieza a dar y demás, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar sobre el comercio, pues el comercio se inicia con la necesidad del ser humano de satisfacer ciertas necesidades. Anteriormente, pues lo que hacíamos, o lo que hacían nuestros antecesores era salir, cazar, recoger frutos y demás, y eso era lo que consumíamos, ¿no? Cuando alguien empezó a darse cuenta que lo que consumía tenía un residuo, pues empezó a conservarlo. Eso que empezó a conservarlo, se empezó a dar cuenta que había un tercero que quería esta parte. Y como ustedes saben, no voy a meter mucho en esta parte, pero es como surge el trueque, empieza el comercio, y empieza también el querer aquilatar bienes y empezar a saber cuánto tengo yo y cuánto tiene el tercero, ¿no? Eso pues es una actividad lícita. Hasta ahí nadie estamos peleados con el comercio y mucho menos con el dinero. ¿En qué momento estamos hablando del concepto de lavado de dinero? Bueno, si nosotros pensamos que el dinero como concepto pues es un bien fungible que nos sirve para el intercambio comercial, que tiene un reconocimiento y demás, ¿cuándo hablamos de la existencia del lavado, ¿no? Pues cuando hay un origen oculto, cuando hay un origen ilícito, ¿no? Cuando no sabemos que su procedencia viene de una actividad que sea legítima o lícita, que nos permita incorporarlo al sistema comercial y en este caso el sistema financiero por el cual se rige. Encontré por ahí algunos conceptos que lo han tratado de describir. Y uno que recogí que me pareció bastante certero es de la señora Úrsula Casani, en la que dice que el blanqueo de dinero sucio es el acto por el cual la existencia, la fuente ilícita o el empleo ilícito de recursos son disimulados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de forma lícita. O sea, aquí lo que tenemos es un origen el que estamos ocultando, que procede de forma ilícita.
¿no? Que de alguna manera no podemos nosotros justificar su procedencia. Y el blanqueo viene porque lo queremos reintroducir al sistema financiero. Entonces, esa reintroducción, lo que tratamos de hacer es que darle una apariencia de legalidad a lo que no es y permitir así al delincuente disfrutar de lo que pues ilícitamente percibió, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, pudimos hacer algunos análisis y demás. Yo me quiero ver más conservador, ¿no? A lo largo de la historia, si nosotros pensamos, para aquellos que somos creyentes o conocemos la Biblia, pues se acordarán de José, el hermano vendido, ¿no? Que habla el Antiguo Testamento, ¿no? Donde sus hermanos eran celosos porque su papá era el hijo más querido y demás. Entonces los hermanos deciden venderlo y lo venden por 30 monedas, ¿no? Yo me pregunto qué hicieron con esas 30 monedas, porque al hermano lo vendieron, trajeron una cabra, la pusieron en la túnica y le dijeron al papá que se lo habían devorado unas fieras. Es un primer acto ilícito. ¿Qué más otro antecedente que habla un poco más sobre esta práctica? Se acordarán en ese pasaje también en el que Judas vende a nuestro Señor Jesucristo. Judas recibe unas monedas. Esas monedas obviamente después se arrepiente, no sabe qué hacerlas, las envía, se las avienta a unos sacerdotes. Y esos sacerdotes, queda muy claro ahí en la Biblia que dicen, ¿qué hacemos con ellas? Pues es dinero sucio, ¿no? Dice, compremos un terreno, ¿eh? Dice, vamos a comprar un terreno, y de ese momento legalizan esas 30 monedas. Pero, ¿por qué me refiero a estos ejemplos? Porque de alguna manera todo tiene que ver con un acto ilícito, un acto, en este caso, en los que hace referencia a la Biblia, actos muy representativos sobre ilícitos. Pero bueno, vámonos un poquito más adelante. ¿Qué pasaba con los prestamistas? Se acordarán que la usura como tal se consideró un delito pues ya muy avanzada de la economía mundial, en donde los llamados usureros lo que hacían era percibir ingresos y percibir de ganancias a través de la usura, o sea, de cobrar intereses extraordinarios sobre cantidades que prestaban a la gente. Cuando esto empezó a considerarse un acto ilícito, pues lo primero que tuvieron que hacer estas personas fue tratar de ocultar esas ganancias y de alguna manera buscar una forma de poderlo meter a la economía. ¿Qué otros actos ilícitos? Pues si ustedes piensan en la época en la que empezaron los piratas, en el siglo VII, en el siglo VIII, cuando se empieza a dar el comercio marítimo y que se asaltaban y se daban grandes botines de oros y de piedras preciosas y demás, los piratas, ¿cómo iban a poder gastar ese dinero? ¿Cómo iban a poder utilizarlo? Pues era una forma en que empezaron a blanquear sus utilidades, ¿no? Lo que hacían era comprar comercios, lo que hacían era meterlo a bares, lo que hacían era meterlo a otras actividades que le podían permitir hacer uso o utilizarlos. Ahora bien, ¿cuándo surge realmente por primera vez la palabra lavado? Bueno, pues esto tiene su origen en la época de los 20 en los Estados Unidos. Todo el mundo conocemos la época de los gángsters. Y todo esto se da por la famosa ley seca que existía en los Estados Unidos, en la que no se permitía la producción y el consumo de alcohol. Era un ilícito, no se podía comerciar con él. Y pues esto lo que generó fue pues una cantidad enorme de tráfico de alcohol, en el que pues surgieron estos personajes, entre ellos obviamente el capi de todos los capos, que es Al Capone, ¿no? Por allá el primero es Meyer Lansky. Uno operaba en Nueva York, otro operaba en Chicago, y son los primeros que crearon un sistema mucho más sofisticado. Ellos decidieron establecer lavanderías, y en estas lavanderías lo que hacían es que el dinero ilícito que les iba llegando de los ingresos que recibían por la venta del alcohol lo introducían estos negocios, ya sea invirtiendo
o consumiendo y prácticamente o literalmente lo que hacían era depositar el dinero en estas cajas, ¿no? Entonces lo que pasaba es que el negocio siempre era próspero, el negocio siempre declaraba y el negocio siempre podía hacer sus depósitos en los bancos respectivos. Entonces esas ganancias regresaban a través de dividendos o utilidades que estos mismos negocios les daban. Obviamente las lavanderías no era lo único que tenían, tenían por ahí, se permitían los juegos legales y algunos otro tipo de negocios, pero esta es la primera práctica. Cuando se descubre este movimiento es que entonces se le da el llamado lavado de dinero, porque literalmente se hacía en una lavandería. Entonces de ahí el origen de money laundering era, pues lo estoy lavando en la lavandería, ¿no? Entonces, pues en esta parte, pues si ellos recibían todo el tiempo dinero en efectivo, pues de alguna manera tenían que estar buscando cómo meterlo. De esta manera había una mezcla entre el dinero sucio y el dinero que ellos percibían, ¿no? ¿Cuándo se reconoce esto ya como delito? Bueno, pues en el 19 de diciembre de 1988, ¿sí? Se da la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y fue el primer intento que se realizó por de alguna manera identificar el lavado de dinero como un ilícito, que no es más que la herramienta que utilizan o utilizaban en ese tiempo los narcotraficantes para poder realizar sus operaciones ilícitas. Si ustedes recuerdan el gran apogeo, el gran auge del narcotráfico, claro, no como lo vemos ahora, que tristemente sufrimos en este país y en todo el orbe, se empieza a dar en los 70, se empieza a gestar en los 70, ¿no? En los 70 todo lo que era el tráfico que existía principalmente entre Colombia, que era el productor general de cocaína, los Estados Unidos, pasando obviamente por México, que México era donde se llevaba el tráfico, no se producía, sino se llevaba el tráfico. Entonces esto generaba una cantidad enorme de efectivo. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver esta película, que es muy gráfica, la de Scarface, la de Cara Cortada, con Al Pacino, que hay una escena donde él ya, habiendo tomado el control de su banda, va llegando con costales y costales de dinero al banco, y el banquero no sabe ni qué decir, le dice, oye, ya no te puedo recibir más dinero. Pues literalmente esa es la escena que veíamos en los 70s. Esto provoca que las autoridades judiciales en los Estados Unidos empiecen a poner mayor control y mayor atención a lo que son los depósitos en efectivo, a lo que son el manejo de recursos cuando su procedencia no puede ser explicada, que tiene un origen legítimo. De esta manera, el primer antecedente que vemos ya judicialmente es que en 1982 por ahí hay una sentencia en los Estados Unidos en donde se reconoce que el origen del dinero que está saliendo había un indiciado, un traficante, el que se decía, es que usted tiene que explicar el origen del dinero que está recibiendo, porque lo único que me está provocando es que usted está lavando el dinero como gángster, ¿no? Y esa es la primera referencia que encontramos, que fue en 82. Estamos viendo que en 88 las Naciones Unidas, reconociendo esto a nivel mundial, pues se firma esta primera convención, y es cuando vemos que básicamente obliga a los países en una convención de Viena a sancionar judicialmente a los que no estén cumpliendo con ciertas disposiciones de control. Y control lo vamos a ver más adelante con las demás intervenciones, pero básicamente lo que provoca el lavado de dinero es esa falta de control, ¿no? Que de alguna manera los países miembros de esta convención y quienes son obligados a cumplirla no establezcan las medidas necesarias suficientes para que los controles sobre introducción de dinero ilícito en el sistema financiero se dé. Si nosotros pensamos qué sanciones habría, pues aquí decía, bueno, hay la confiscación de los bienes adquiridos con estos fondos, ¿no? Una confiscación de bienes adquiridos con estos fondos, pues ojalá se pudiera dar todo el tiempo, ¿no?
aquí vamos a ver más adelante lo que dicen nuestras disposiciones legales actuales, pero pues nos obliga de alguna manera a saber cómo podemos actuar en ese momento. Y la tercera consecuencia era la desaparición del secreto bancario. Ustedes recordarán que algo muy importante que a nivel de la banca existe es el llamado secreto bancario, que como muchos de ustedes lo saben, es que los bancos no pueden divulgar la información sobre sus cuentavientes y sus cuentas. Lo que está sucediendo ahora, o la tendencia que tenemos ahora con las reglas sobre el manejo y lavado de dinero, es que esa tendencia es que cada vez va a haber más excepciones en las que el secreto bancario se puede revelar por autoridad, a solicitud de autoridad judicial, cuando se considere que puede haber delitos como el lavado de dinero, ¿no? Entonces, este es un antecedente muy importante. Este fue el primer paso que a nivel estructura mundial se dio en la historia y que nos va a dar el antecedente para lo que más adelante vamos a ver, que es dónde estamos ahorita parados en cuanto al lavado de dinero en otras jurisdicciones y aquí mismo en México. En 1996, y fíjense los años, porque si estamos hablando que la primera convención de Viena se da en 1988, no es sino hasta 1996 que hay una reforma del Código Penal en México y se introduce el artículo 400 bis, que habla del encubrimiento y operaciones de procedencia ilícita. Si nosotros pensamos, a ver, acaba de salir el señor Caro Quintero de la cárcel, hemos tenido el Chapo, o sea, hasta 1996 introdujimos una disposición de esta naturaleza. Afortunadamente ya está ahí y afortunadamente ya están otras leyes como es la ley contra el lavado de dinero. Pero esta disposición pues no hizo otra cosa más que recoger de alguna manera conceptos que ya lo teníamos más claros en otras legislaciones. Y lo que necesitamos era, o digamos las autoridades necesitaban una herramienta mucho más fuerte y funcional para saber cuándo identificar recursos de procedencia ilícita. Entonces, si nos vamos al concepto que se recoge en esta disposición, pues prácticamente el adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía o invertir, perdón por el typo, transportar o transferir recursos que pueden ser bienes y dinero y demás dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, es decir, que haya un intercambio, o sea, yo lo puedo tener un intercambio a través de la frontera o dentro del mismo país, que lo haga yo o que utilice un medio. Por eso los bancos, por eso pues ahora los notarios, los corredores públicos, los prestadores de servicios como pueden ser los abogados, en fin, recursos o derechos de cualquier naturaleza. Entonces voy a estar de alguna manera dentro del supuesto fáctico de la ley en el que me pueden determinar que estoy cometiendo un delito en términos del artículo 400. Ahora, habla de algunas condiciones. Tenemos que saber o tener conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y aquí, bueno, nos pone en jaque a varios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros profesionistas en el desempeño de nuestras funciones, pues ahora tenemos que hacer una investigación, ¿no? Los bancos ahora le llaman conoce a tu cliente, ¿no? Porque llegan personas y como decimos ahora, los delincuentes se visten con Hermès, ¿no? Ya no es la persona disfrazada de delincuente, es la persona que es el empresario que hace de negocios y demás, y que viene y se acerca a nosotros y nos pide un servicio, y a lo mejor lo único que está haciendo es justificando un ingreso, ¿no? Entonces, ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es tener mucho más cuidado, ¿no? Dice por lo menos esta disposición decía, pues tengo que tener conocimiento de dónde proceden o demás. Bueno, ¿cómo voy a tener conocimiento? Pues ahora las leyes me obligan a saber que tengo que tener ese conocimiento, ¿no? ¿Y cuál sería el propósito? Bueno, pues el propósito tiene que ser un propósito perverso, que es ocultar, pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, propiedad de dichos recursos, dichos bienes o alentar alguna actividad ilícita.
pues no estamos descubriendo el hilo negro. Aquí era claro que estas disposiciones ya las recogían en los Estados Unidos. Más adelante entiendo que se va a platicar sobre el tema. Ya había disposiciones desde los 20 en el que se consideró que las actividades que realizaba el señor Al Capone eran ilícitas. Si alguno de ustedes conoce la historia de Al Capone, por ejemplo, él no fue llevado a prisión por los crímenes que realizó. Él fue llevado a prisión por evasión fiscal y lavado de dinero, ¿no? O sea, en realidad fue lo único que se le pudo comprobar, no se le pudo comprobar ninguno otro de sus delitos. Y entonces, esa parte en la que vemos que eso pasa en los 30, ¿cómo no puede pasar en esta época en la que estamos, en el siglo XXI, en el que las disposiciones legales tienen que ser mucho más precisas? Ahora, aquí, pues, obviamente, pues, tiene que tener una consecuencia. Hay una pena de 5 a 15 años de prisión y de 5 a 5,000 días de multa. Ahora, más que detenerme en las disposiciones, quiero hacer una reflexión. ¿Qué son o cómo se origina, ¿no? Porque pues es muy fácil hablar solamente del narcotráfico, porque pues eso es desafortunadamente lo que tiene nuestra atención hoy en día. Pero derivado del narcotráfico o como consecuencia de él, pues hay otros delitos, como son el tráfico de armas, ¿no? El escándalo de armas que tuvimos con nuestros vecinos de los Estados Unidos, en el que pues filtraron armas, según esto, para seguir la huella de a dónde llegaban, y se perdieron esas armas, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos tener? Los famosos tráfico de diamantes, ¿no? Los diamantes de sangre, donde también se ha dramatizado esta actividad en la que pues obviamente se utiliza la esclavitud prácticamente para la obtención de ganancias, o inclusive se utilizan menores. ¿Qué otra cosa? El tráfico de personas, ¿no? ¿Cuántas veces todos los días nos encontramos que están cruzando la frontera de Chiapas gente, o que está cruzando en Estados Unidos gente metidos en camiones y demás? O sea, cada gente que cruza son $5,000 por persona, ¿no? ¿Qué pasa con esos recursos? ¿A dónde van a dar, ¿no? Entonces, pues el tráfico de especies en extinción, los juegos ilegales, y una muy importante, que los sobornos, ¿no? Todos los días encontramos pues escándalos, ¿no? Decimos, bueno, ¿a dónde fueron a dar los recursos, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo se lavan, ¿no? Entonces, pues no somos ajenos a esto, ¿no? Hay cuestiones de evasión fiscal, hay ilícitos que se generaron en otras jurisdicciones. Es cuando le llamo yo, hay delitos importados, ¿no? Por ejemplo, hay jurisdicciones en donde las peleas de gallos o demás no son permitidas, entonces se realizan esas actividades y se traen a nuestro país, ¿no? Entonces, este tipo de actividades pues son las actividades que tenemos que tener en mente. No solamente el narcotráfico o el narcotráfico mismo es el que genera este lavado de dinero, ¿no? Hay muchas actividades que por su origen ilícito no pueden incorporarse al sistema financiero, incluyendo aquellas que han tratado de generar una evasión fiscal. En este sentido, pues ustedes conocen los casos recientes, HSBC en diciembre de 2012, con multas de 1.9 mil millones de dólares. Creo que es muy representativo, ¿no? Pues la acusación fue lavado de dinero el no haber tenido los controles necesarios que permitieran determinar que varios de los depósitos realizados pudieran haberse considerado lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues ahí pongo algunos otros ejemplos. Creo que es lo más representativo. Otra vez, nuestros demás ponentes van a explicar a detalle algunas de las peculiaridades de la nueva legislación que afortunadamente va más allá de los artículos que yo acabo de explicar, y pues estaré a sus órdenes si necesitan otra cosa. Gracias.